Buenas, estamos en un nuevo video del canal de Monoblog y en el día de hoy les queremos traer el Rayon Trust, único en Latinoamérica de esta máquina imponente y súper veloz. El Trust se fabrica en Los Ángeles, California por la empresa Rayon. Chasis completo en fibra de carbono, detalles en aluminio pulido y muchos componentes hechos a mano. Es notable la calidad y se diferencia de otros monopatines presentes en el mercado fabricados a gran escala. ¿Por qué decimos esto? Porque sus cifras son realmente sorprendentes. Controladoras Rayontronics 430 FOC con conexión Bluetooth, celdas de batería de altísima calidad de la marca Molicel, dos motores muy potentes, velocidades superiores a los 130 km por hora y todo eso en tan solo 31 kilos. Con esta presentación estamos en condiciones de arrancar este especial test ride y explorar todas las funciones que el Trust tiene para ofrecer. Todos los datos que brindamos en este test fueron probados en el autódromo disponible únicamente para nosotros. Agradecemos a la Municipalidad de Colón por habernos prestado para filmar el lago y el autódromo. Cuando lo tuvimos enfrente y más allá de ver muchas fotos y videos por internet miles de veces, nos encontramos con el modelo más armonioso probado hasta ahora en el blog y seguramente muy difícil de superar por varios tests que vendrán. Simpleza, presencia y armonía es lo primero que uno encuentra a la vista. Al verlo, uno puede imaginar que por este look imponente va a ser rápido, pero no imaginábamos esa potencia infinita que sentimos al manejarlo. Por las manos de Monoblog pasaron muchos monopatines rápidos, Dualtron Storm, Ultra 2, X2, Nami Viper, Currus NF Plus y 011X, pero estamos hablando de otro nivel de aceleraciones, reacciones que cuestan entender y más controlar cuando uno se sube y es principiante con un Rayon. Tenemos carbono por todos lados, chasis, mástil y manillar, terminaciones de excelente calidad, detalles en aluminio pulido y motores con ranura para ayudar en la disipación de calor. ¿Qué denota eso? Seguramente vamos a tener mucha potencia y necesitaremos que entre aire dentro de la carcasa de los motores para poder refrigerarlos. Además, al verlos así, ya podemos imaginar que es un modelo con el que tendremos que evitar los días de lluvia. Llegamos al Autódromo de Colón y una de las cosas que nos llamó la atención del monopatín es la exagerada potencia que dispone en ambos ejes. El Trust tiene dos motores que gracias a sus controladoras Tronic 430 pueden desarrollar juntos una potencia máxima de más de 70.000 watts. Realmente no sabemos si esa cifra es cierta, pero este monopatín es otro mundo en términos de aceleración a todo lo disponible en el mercado. Nos subimos y lo primero que nos llamó la atención es la suavidad y permeabilidad del acelerador con la que uno puede andar en cualquier situación y siempre con doble motor activado, dado que no tenemos la posibilidad de usar solo uno. Modelos de mucha potencia con electrónica mini motors o cero, al liberar toda la potencia, se hacen realmente muy incómodos para andar paseando. Este conjunto de acelerador y controladoras hacen que podamos realizar giros a baja velocidad, salir sin tirones e ir paseando con un amigo a la par sin siquiera un solo tirón. Ahora, ustedes tendrán otra pregunta. Bien, Berna, pero es un Rayon y queremos acelerarlo. ¿Cómo se comporta? Desde el momento en el que presionamos el acelerador y sin necesidad de apretar al máximo, nos sumergimos en la mayor aceleración que hayamos probado en un monopatín eléctrico. Reacciones explosivas, exponenciales y que parecen no tener límite. Menos mal que contamos con cubiertas PMT P41 Slick que hacen todo lo posible por mantenernos en todo momento con tracción, aunque la tarea les resulte complicadísima. Además, los motores no producen casi ningún sonido, así que es muy llamativo ver cómo podemos pasar de 0 a 80 km por hora
en cuestión de segundos y en silencio. Si bien todas las cifras que medimos son mejorables, necesitamos de mucho tiempo de adaptación, varios juegos de cubierta y pruebas de aceleraciones para tener un completo control sobre esta bestia. La velocidad máxima que pudimos alcanzar con el voltaje de la batería en 74 volts en el autódromo fue de 123 km por hora sin usar el acelerador al 100%. Realmente tiene tanta potencia disponible que esa cifra es superable seguramente por varios kilómetros más, pero no pudimos llegar a los límites del modelo, así que quedará para una prueba en un futuro. Para que se den una idea de la potencia, es un modelo que podemos ir circulando a 50 km por hora, acelerarlo y que ambas ruedas derrapen para intentar lograr tracción. El frenado es un punto a destacar porque contamos con una de las mejores marcas de frenos a nivel mundial, usadas por la mayoría de bicicletas de alta gama de descenso para asegurar la mejor frenada y agarre en situaciones de riesgo. El Trust equipa frenos Magura MT7 Trail Carbon con discos Magura Storm de 140 mm. La calidad de los componentes desde las manetas, cableado, caliper y más están a la vista. Son imponentes y sin siquiera probarlo nos denotan seguridad. Los calipers son preciosos, hechos de una sola pieza para eliminar flexiones, tienen 4 pistones cada uno de los cuales se incorporan doble pastilla sinterizada. No disponemos de frenada electrónica por parte de los motores, así que todo el poder de frenado estará a cargo de los frenos mecánicos. Al ser tan dócil de manejar a bajas velocidades, un freno electrónico en el acelerador como habían prometido en las nuevas generaciones vendría bien para minimizar el uso de los discos y además regenerar parte del voltaje de la batería. Esperamos que puedan incorporarlo porque seguramente será otro gran avance para la marca. Cuando nos subimos notamos que tenemos muy buen tacto, la manija es cómoda, funciona perfecto para frenar con un dedo y da buen agarre. Lo que nos gustó mucho de este poder de frenado es lo progresivo, podés ir regulando aunque quizás discos de 160 mm con menos pistones podrían ser ideales en el eje trasero para evitar ciertos bloqueos. Andar en un monopatín de esta potencia y calidad nos obliga a tomar ciertos recaudos iniciales para prevenir malos momentos. Es un modelo con buen porte y tamaño, pero liviano, solo 31 kilos, y con una posición de manejo muy buena para conductores de hasta 1,80 m. Cuando nos subimos es un modelo que nos va a parecer que viajamos elevado y que el mástil nos queda algo bajo, pero esta es una cuestión dinámica que vamos a detallar. La altura del mástil de fibra de carbono está diseñada para permitir un manejo deportivo e ir con nuestro centro de gravedad lo más bajo posible. Es por esta razón que Rayon pide la altura del usuario antes de comenzar con la fabricación del modelo. Los detalles en aluminio pulido, sumado a un chasis de fibra de carbono, hacen que este modelo sea una obra de arte llamativa que irradia detalles y simpleza. Su chasis, al estar compuesto por varias capas de fibra de carbono, ayuda a reducir impacto gracias a una característica propia del material, la torsión. Esto hace que sea flexible y en situaciones del circuito bienvenida. Uno de los temas de debate en el mundo Rayon es si sería bueno incorporar una amortiguación delantera. Quizá para situaciones de calle lo haría más confortable, aunque podemos manejar los impactos de la calle gracias a las excelentes cubiertas que incorpora y de las que hablaremos a continuación. Para transmitir toda la potencia del Trust al piso, tenemos cubiertas PMT italianas y el modelo es el T41 Slick de un compuesto blando que ayuda a transitar sobre las curvas y sobre todo a no perder potencia en las aceleraciones. Con medidas de 90, 65 y 6,5 en el tren delantero y 105, 55, 6,5 en la parte trasera. Son cubiertas tubeless de extrema calidad y muy blandas que nos permiten jugar con la presión desde 18 a 32 psi. En 20 psi disminuyeron mucho las vibraciones en el manillar circulando por calles en mal estado. Hilando fino y dado que el modelo tiene mucha potencia, se podría aumentar en ambos ejes un poco el ancho de las cubiertas para así tener mejor agarre sobre todo en las aceleraciones. La tabla, de 55 centímetros de largo por 25 centímetros en promedio utilizable, es parte del chasis de fibra de carbono. Tiene el logo de la marca y más allá de que pensamos que no íbamos a tener buen grip por la laca, con el ambiente seco como debe usarse este monopatín, tuvimos muy buen agarre con zapatillas. Al finalizar la tabla,
tenemos un alerón de carbono que sirve más de guardabarros trasero que apoyapiés. Quizá podamos colocar allí nuestro talón, pero no está fabricado para hacer fuerza excesiva sobre esta zona. Es muy normal que el que se suba y esté acostumbrado a andar en monopatines apoye el pie. Nos gustaría que esa característica se perfeccione en futuras actualizaciones de la marca para mejorar la estructura general del chasis. No tenemos pata de apoyo, así que cada vez que llegamos a algún lado tuvimos que encontrar un lugar para ubicarlo. Nos gustaría que desde Rayon se desarrolle algún accesorio que, sin perder estética, nos dé esta funcionalidad, dado que mejoraría la comodidad cada vez que llegamos a algún sitio. La configuración de baterías que disponemos en este Trust es de una batería con celdas Molicel de 84 volts y 34 amperes capaces de entregar una descarga de energía extremadamente potente. Son administradas por las controladoras Tronic 430, dado que este monopatín no dispone de BMS que limite o no limite la entrega de potencia. La batería que tenemos en este Trust se compone de celdas 21700 de la marca Molicel en su modelo P42 para formar un conjunto de 84 volts y 34 amperes con una potencia nominal de 72 volts. Al tener tanta aceleración disponible en todo momento y velocidades tan altas, no pudimos probar el test clásico por ciudad que acostumbramos en la velocidad máxima, pero tenemos una autonomía de 52 km circulando en modo mixto. Rayon utiliza estas celdas porque son las únicas que cumplieron con el objetivo de entregar tanto nivel de descarga directo a la controladora, dado que este modelo no incorpora BMS de descarga y la BMS de carga solo se utiliza para cargar y balancear las celdas. Se preguntarán, ¿cómo es posible esto? Las controladoras Tronic 430 que utiliza son tan eficientes y manejan tanto nivel de precisión que ellas mismas trabajan como BMS y son las encargadas de administrar y entregar toda esa potencia al motor en cada eje. También son las encargadas de brindar ese nivel de confort de manejo citado anteriormente y propulsarte rápidamente hacia adelante cuando presionamos el acelerador y queremos aumentar la adrenalina. Iniciamos este apartado hablando de las luces porque es un tema simple de tratar. Los modelos de Rayon hasta la fecha no incorporan ningún tipo de iluminación. Es un detalle llamativo porque circular con la potencia que tenemos de noche y sin iluminación frontal y trasera no es demasiado seguro. Si bien la marca nos ofrece como opciones unas luces externas frontales de excelente calidad y potencia, nos hubiera gustado disponer al menos de unos faros delanteros y traseros incorporados para ser vistos y esquivados fácilmente a la noche. La luz trasera es muy necesaria, sobre todo para que los conductores nos vean e identifiquen cuando frenamos. El mástil de fibra de carbono se ajusta a cada usuario que lo encargue y a eso se le suma un manillar de la marca Giant, también de carbono y en 65 centímetros, donde se alojan el acelerador, manetas de freno y demás componentes. El ancho del manillar es muy bueno porque tenemos la palanca justa y buena estabilidad al doblar e ir derecho. Los puños tienen buen grip, las manijas de freno también, y no disponemos de display para visualizar información. Para esto tenemos que conectarnos mediante la app con nuestro móvil para ver todos los datos en tiempo real. ¿Estaría bueno sumar una pantalla central que informe sobre estos datos? Quizás sí, para no tener que colocar el celular en el manillar de carbono todo el tiempo y consumir la batería, dado que no dispone de puerto de carga, pero al estar diseñado como un modelo de alto rendimiento podríamos obviarlo. Del lado derecho tenemos una de las maravillas de Rayon y es el Curve. Un acelerador que rediseñó lo visto hasta ahora en monopatines y que respeta con un altísimo nivel de precisión lo que hacemos, al punto tal de poder circular sin tirones paseando por la ciudad a 15 o 20 km por hora o circulando a más de 100 km por hora en un circuito. Visualmente es atractivo, con detalles en aluminio pulido y una rueda en el centro que es la que usamos para acelerar. Un punto que nos hubiera gustado que esté mejor resuelto es su voltímetro. Tenemos muy buena calidad en todos los componentes de alrededor de este accesorio que podría ser mejorado o disimulado de alguna forma. Quizás algún recubrimiento en aluminio pulido como vemos en el Curve quedaría muy bien. Al bajar por el mástil nos encontramos con el sistema de plegado que mejor funciona de todos los modelos que probamos en el blog. Sencillo, robusto, reforzado y sin holguras en todos los kilómetros que realizamos. Tiene un sistema de regulación muy fácil de utilizar, sumado a una calidad de fabricación excelente, sin duda otro ítem destacable de la marca.
Todos los modelos que pasan por nuestras manos los usamos muchos días, en distintas condiciones, y la mayoría al llegar el momento de la devolución ya cumplió con todas las etapas y mediciones que solemos realizar. Este caso fue distinto, disfrutamos tanto y teníamos tantas pruebas, detalles y sensaciones para probar que nos quedamos con ganas de seguir probando el Trust, quizás 1 o quizás 2 años más. Tenemos un modelo tan versátil, con tanta potencia, que podríamos darle el uso que queramos si el presupuesto nos lo permite. Juntada con amigos, ir al trabajo, salir de compras o andar en un circuito, podemos hacerlo simplemente y sin la necesidad de cambiar ninguna configuración del display o controladoras como pasan las demás marcas. Es un modelo que no necesita upgrades o componentes extra salvo por el detalle de las luces. Se nota el detalle y el desarrollo que tiene la marca, sobre todo porque no encontramos nada intermedio con lo que compararlo. El chasis de fibra de carbono, las controladoras potentes e inteligentes capaces de regular la potencia de las celdas Molicel, una buena posición de manejo y un acelerador que redefine el concepto de este accesorio son suficientes cualidades como para ser el mejor monopatín del mercado hasta la fecha. Esperamos que la empresa siga innovando con nuevos modelos y tecnologías para satisfacer las demandas de sus clientes y que varios usuarios sean los beneficiados al poder adquirirlos y sentir lo que es subirse a un Ryon. Muchas gracias Sergio nuevamente de Moped por prestarnos esta unidad para realizar el test. El monopatín más rápido del mundo pasó por las manos de Monoblog Argentina y nos dimos el gusto de probarlo tanto en calles como en el autódromo. Esperamos que les haya gustado este video y que se puedan suscribir al canal y seguir el blog para ver todos los detalles que tenemos para mostrarles. Muchísimas gracias.